La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Lisboa, oscureciendo los faroles y vaciando las aceras. Claudia, una camarera de rostro sereno y mirada profunda, terminaba su turno en el restaurante donde trabajaba hacía años. El lugar estaba casi vacío, salvo por el sonido de los platos al ser apilados y la cafetera zumbando en la esquina. Sus manos, endurecidas por el trabajo diario, limpiaban una mesa mientras su mente vagaba en pensamientos de cuentas por pagar. A través del vidrio empañado, divisó una figura pequeña bajo la lluvia, quieta, temblando, frente a la entrada. Dejó el trapo de lado y se acercó sin dudar, empujada por un instinto más fuerte que el cansancio. Era un niño, empapado, con los ojos perdidos y la ropa fina, pero mojada hasta los huesos. ¿Estás bien?, preguntó ella con ternura, agachándose a su altura sin mostrar temor ni juicio. Él bajó la mirada y murmuró que esperaba a su padre, pero no sabía si volvería pronto. Claudia, sin más, lo tomó de la mano y lo invitó a entrar, guiada solo por la bondad que vivía en su corazón. El niño entró al restaurante con pasos cautelosos, como si el calor del lugar fuera algo que no merecía. Claudia cerró la puerta detrás de él y fue corriendo a buscar una toalla limpia para que se secara. Él se sentó tímidamente en una de las mesas del fondo, sus pequeñas manos aún temblaban por el frío. La camarera volvió con una manta y se la colocó sobre los hombros con la delicadeza de una madre. «Te prepararé algo caliente, no te preocupes por pagar nada», dijo con una sonrisa sincera. El niño apenas asintió, sin levantar la vista, como si no estuviera acostumbrado a tanta gentileza. Mientras Claudia servía una sopa humeante, miraba al pequeño con curiosidad y compasión. No quería presionarlo, pero en su interior sentía que había una historia triste detrás de esos ojos. Colocó el plato frente a él y se sentó al otro lado de la mesa, dispuesta a hacerle compañía. «Puedes quedarte aquí hasta que llegue tu papá». «No estás solo», susurró, y por primera vez él sonrió. El restaurante estaba casi vacío, solo el sonido del reloj y la lluvia daban ritmo a la escena. Claudia le preguntó su nombre, y con una voz baja, él respondió, «Mateo». Ella repitió su nombre con dulzura, como si quisiera que se sintiera visto y escuchado. Mateo comía lentamente, como quien saborea no solo la comida, sino también el gesto detrás de ella. Claudia evitaba hacer preguntas personales, su objetivo era que el niño se sintiera seguro. Pensaba en su propio hijo, que había perdido años atrás, y sintió una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero había algo en Mateo que le despertaba una ternura profunda. Mientras limpiaba el mostrador, lo observaba de reojo, asegurándose de que estuviera bien. No era la primera vez que ayudaba a alguien, pero esa noche sentía algo diferente en el aire. Había una calma especial, como si el destino estuviera preparando algo que ella aún no entendía. Después de comer, Mateo comenzó a hablar un poco más, rompiendo el silencio que lo rodeaba. Contó que había venido con su padre, pero que él recibió una llamada urgente y tuvo que salir. No tenía celular, ni dirección clara, solo sabía que debía esperarlo en ese punto. Claudia frunció el ceño, preocupada por la irresponsabilidad de aquel hombre, aún sin saber quién era. Pero no mostró juicio en su rostro, solo empatía y disposición a cuidar de Mateo. Le ofreció un chocolate caliente y él lo aceptó con una tímida gratitud que la conmovió. La camarera miró el reloj, era tarde, pero no podía dejarlo solo ni por un instante. Pensó en llamar a la policía, pero algo le decía que debía esperar un poco más. Tal vez el padre volvería pronto, o tal vez ese niño había sido enviado a su vida por una razón. Decidió quedarse con él, hasta que la noche decidiera revelar lo que estaba por venir. El restaurante cerró oficialmente, pero Claudia apagó solo algunas luces, dejando una tenue iluminación cálida. Mateo ya no temblaba, y su rostro mostraba una tranquilidad que no tenía al llegar. ¿Quieres escuchar música?, preguntó ella, encendiendo una vieja radio en la cocina. Una melodía suave llenó el lugar, y el ambiente se volvió casi mágico, íntimo, humano. Mateo empezó a hablar de cosas simples, fútbol, su escuela, lo que le gustaba dibujar. Claudia escuchaba con atención, como si cada palabra del niño fuera un regalo.
Ella no sabía quién era, pero sí sabía que en ese momento era su responsabilidad. No por obligación, sino por convicción, por el simple hecho de ser una buena persona. Podía haberlo ignorado, podía haberlo dejado bajo la lluvia, pero su corazón no le permitía eso. Y mientras Mateo hablaba, ella pensaba en lo mucho que el mundo necesitaba más momentos así. En una mesa cercana, un cliente solitario que aún terminaba su café observaba la escena en silencio. Era un hombre alto, de presencia discreta, vestido con ropa sencilla y una gorra que ocultaba su rostro. Claudia no lo reconoció, ni prestó mucha atención, enfocada en Mateo, su prioridad esa noche. El hombre bebía su café lentamente, como si no tuviera prisa por irse, como si esperara algo. Sus ojos seguían cada gesto de Claudia con una mezcla de curiosidad y admiración silenciosa. Vio cómo ella le acomodaba la manta al niño, cómo lo hacía reír con palabras suaves y sinceras. No había cámaras, no había público, solo ella, el niño, y la bondad más pura que había presenciado. Cada detalle lo conmovía más, el cuidado desinteresado, la ternura sin esperar nada a cambio. Aquel hombre conocía bien el mundo, y rara vez encontraba una bondad así, tan genuina y limpia. Terminó su café sin decir palabra, pero sus pensamientos ya no eran los mismos que al entrar. El hombre misterioso se levantó y caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose por un instante. Observó la escena una última vez, Claudia recogiendo los platos y Mateo jugando con una servilleta. Suspiró profundamente y salió sin ser notado, aunque su mente bullía de emociones intensas. Nadie sabía que aquel hombre era Cristiano Ronaldo, uno de los rostros más conocidos del planeta. Había dejado a su hijo con un chofer por un momento, y éste lo había llevado al lugar equivocado. Cristiano, al notar la ausencia, siguió el GPS del niño y lo encontró justo allí, en ese restaurante. Al verlo desde afuera, prefirió esperar, observar y entender en qué manos había quedado su hijo. Lo que presenció lo tocó profundamente. Claudia no actuó por fama, ni por obligación, sino por amor. Volvió a su auto, se quitó la gorra y tomó su celular, aún sin saber cómo agradecer lo que vio. No era fácil confiar en el mundo, pero esa noche, una mujer anónima le había devuelto la fe. Cristiano decidió no entrar aún, quería darle espacio a esa mujer que tanto lo había impresionado. Mientras tanto, Claudia preparaba una pequeña cama improvisada con sillas y mantas para Mateo. Le preguntó si quería descansar un poco, y él, con ojos soñolientos, asintió agradecido. Claudia lo cubrió como a un hijo, acariciándole el cabello con un gesto maternal y sereno. Apagó las luces principales, dejando solo una lámpara cálida encendida cerca de la puerta. Se sentó a su lado, sin dormir, vigilante, protectora, como si su misión esa noche fuera sagrada. No sabía quién era ese niño realmente, ni por qué la vida lo había traído hasta allí. Pero sentía en lo profundo del alma que había hecho lo correcto, simplemente por compasión. La lluvia seguía golpeando los cristales, como si acompañara con su ritmo los latidos de esa noche. Y mientras el niño dormía tranquilo, Claudia cerraba los ojos, sabiendo que la bondad nunca descansa. En la madrugada, Cristiano volvió al restaurante, esta vez decidido a presentarse y agradecer. Entró sin hacer ruido, encontró a Claudia dormida en una silla, con la cabeza apoyada sobre la mesa. Mateo dormía profundamente, arropado y sereno, como si estuviera en casa, protegido por ángeles. Cristiano se quedó unos minutos observando, conmovido, sintiendo una gratitud difícil de expresar. Luego tosió suavemente, y Claudia despertó, sobresaltada pero sin perder la calidez de su mirada. ¿Eres el padre de Mateo?, preguntó con suavidad, sin mostrar enojo ni juicio por la espera. Cristiano asintió con una sonrisa humilde, quitándose la gorra y revelando su identidad. Claudia se quedó inmóvil por un instante, entre la sorpresa y la incredulidad. Pero pronto recuperó la compostura, sabiendo que, aunque famoso, era solo un padre buscando a su hijo. ¿Está bien? Lo cuidé como si fuera mío, dijo simplemente, y esas palabras lo emocionaron profundamente. Cristiano se acercó a Mateo y le acarició la cabeza con ternura, susurrándole su nombre. El niño despertó lentamente, sonrió al ver a su padre y luego miró a Claudia con cariño sincero. Papá, ella me cuidó mucho, me hizo sentir en casa,
dijo con voz soñolienta pero feliz. Cristiano miró a Claudia, con una mezcla de admiración, respeto y algo más difícil de describir. No sé cómo agradecerte, murmuró, con la voz baja, como si las palabras no fueran suficientes. Claudia negó con la cabeza, con una sonrisa serena, no necesitas agradecer. Él necesitaba ayuda. Y en ese momento, algo cambió en el corazón de Cristiano, como si descubriera una verdad olvidada. No todos buscan fama o recompensa, aún existen personas que hacen el bien porque sí. Esa noche, lo supo con certeza, la vida de esa mujer no volvería a ser la misma. Y no por caridad, sino por justicia, por reconocimiento a una bondad que ya era rara en el mundo. Cristiano pidió sentarse con ella unos minutos, quería entender quién era esa mujer de alma tan noble. Claudia, aún sorprendida, aceptó sin formalidades, manteniéndose serena como si hablara con cualquier cliente. Trabajo aquí hace 6 años, dijo ella, y cada día veo personas pasar, algunas con hambre, otras con tristeza. Él escuchaba con atención, fascinado por la calma con la que hablaba, por su humildad sin adornos. No sé quién eres en detalle, continuó ella, pero sí sé que ese niño necesitaba amor esta noche. Cristiano bajó la mirada, tocado por la sencillez de sus palabras, desprovistas de cualquier ambición. En un mundo donde muchos lo trataban por interés, esa mujer lo veía como un padre, no como una celebridad. Hay personas que hacen el bien porque sí, pensó él, y ella es una de esas pocas que aún existen. Quiso saber más de su vida, de sus sueños, de lo que la mantenía en pie cada día. Y Claudia, sin darse importancia, le habló de su historia, sin dramas, solo verdad. Le contó que era madre, pero había perdido a su hijo en un accidente cuando apenas tenía 5 años. Esa herida aún sangraba, aunque ya no llorara al hablar de ello, solo le temblaba un poco la voz. Cristiano sintió un nudo en la garganta al escucharla, comprendiendo que su gesto hacia Mateo tenía raíces profundas. No puedo ver a un niño sufrir y quedarme quieta, nunca más, dijo ella, mirando al vacío. Cristiano, que muchas veces se había sentido solo incluso rodeado de multitudes, encontró algo en ella que lo tocó. No era solo su bondad, era su capacidad de transformar el dolor en servicio, en luz para otros. Mateo los miraba desde la mesa, adormilado, pero feliz de ver a su padre hablar con confianza con Claudia. Eres especial, dijo él finalmente, rompiendo el silencio con una sinceridad que ella no esperaba. Ella solo sonrió y respondió, no. Solo intento hacer lo correcto, como debería hacerlo cualquiera. Y esas palabras resonaron en él como una lección de vida más valiosa que cualquier trofeo. Cristiano decidió que no podía dejar esa noche pasar como si nada hubiera ocurrido. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la ofreció a Claudia, diciéndole que lo contactara cuando quisiera. Ella la miró con duda, sin entender qué intención había detrás de ese gesto tan repentino. No por lástima, aclaró él, sino porque personas como tú merecen oportunidades verdaderas. Le explicó que tenía una fundación, y que estaba buscando gente honesta para liderar nuevos proyectos sociales. Claudia lo escuchaba con respeto, pero también con prudencia, acostumbrada a promesas vacías. Yo no sé de papeles ni de oficinas, dijo con una risa suave, pero sí sé cuidar de los demás. Cristiano asintió, sabiendo que justamente por eso la necesitaba, su autenticidad era su mayor virtud. Le pidió su número de teléfono, no como figura pública, sino como un hombre agradecido. Y ella, después de dudar un segundo, se lo dio, todavía sin imaginar lo que eso significaría. Los días siguientes fueron extraños para Claudia, con una mezcla de incredulidad y curiosidad constante. Volvió a su rutina habitual en el restaurante, como si nada hubiera cambiado, aunque algo dentro de ella sí lo había hecho. No le contó a nadie lo que había pasado, sentía que esa noche era algo íntimo, demasiado especial para compartir. A veces miraba su teléfono, sin esperar realmente que aquel hombre famoso la llamara. Pero una tarde, mientras servía una mesa, vio en la pantalla un número desconocido marcando. Atendió con voz serena, como quien no quiere ilusionarse, y escuchó al otro lado, ¿Claudia? Soy yo. Cristiano. Su corazón dio un salto involuntario, pero respondió con naturalidad, como si esperara esa llamada desde siempre. Él le pidió verla otra vez, en un lugar tranquilo, no para hablar de fama, sino de propósito. Quería que formara parte de algo real, un proyecto que cambiara vidas como ella había cambiado la de su hijo. Y aunque tenía dudas, aceptó encontrarse con él, guiada por la intuición de que esa oportunidad era verdadera.
Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de cámaras, en una zona tranquila de la ciudad. Cristiano llegó solo, sin guardaespaldas, vestido como un hombre común que busca algo más que negocios. Claudia se sorprendió al verlo tan humano, tan lejos de la imagen que mostraban los medios. Él le habló de su fundación, de los niños que ayudaba, de las familias en situación vulnerable. Contó cómo la historia de ella lo había inspirado más que muchos discursos de expertos y asesores. «Quiero que trabajes conmigo», dijo él directamente, pero no como empleada, sino como parte esencial del equipo. Ella abrió los ojos con sorpresa, dudando si tenía lo necesario para ese tipo de rol. Cristiano le aseguró que lo que él más necesitaba no eran títulos, sino corazones como el suyo. Personas capaces de mirar a un niño y ofrecerle una sopa y una manta, sin esperar nada. Y en ese momento, Claudia sintió que el destino le estaba dando una nueva misión. Aceptó el ofrecimiento con humildad, sin saber aún cómo sería su rol, pero confiando en su instinto. Cristiano le pidió que comenzara ayudando en un pequeño proyecto en un barrio necesitado de Lisboa. Claudia, que conocía la calle mejor que muchos, aceptó encantada y se sumergió en la tarea con pasión. Visitaba familias, organizaba cenas comunitarias, hablaba con madres y cuidaba niños como si fueran suyos. En poco tiempo, se convirtió en una figura querida por todos, alguien en quien la comunidad confiaba plenamente. Cristiano la visitaba con frecuencia, a veces solo para escucharla y aprender de su forma de ver la vida. La admiración que sentía por ella crecía con cada gesto sencillo, con cada palabra honesta. Le ofreció capacitación, apoyo, todo lo necesario para que desarrollara su vocación a gran escala. Y aunque Claudia no buscaba reconocimiento, empezó a ser vista como un símbolo de esperanza. Una mujer común, con un corazón extraordinario, que un día eligió no mirar hacia otro lado. Mateo también la visitaba, y el vínculo entre ambos se volvió cada vez más especial. El niño la llamaba mi ángel de sopa caliente, una frase que Claudia llevaba en el alma. Cristiano se emocionaba al verlos juntos, entendiendo que aquel vínculo no podía fabricarse con dinero. A veces la observaba de lejos, viendo cómo hablaba con los niños, cómo se agachaba a su altura, cómo los abrazaba. Era como si Claudia tuviera un don silencioso, una capacidad para hacer sentir hogar donde antes solo había vacío. Ella nunca cambió su esencia, ni siquiera cuando la fundación creció y comenzaron a llegar más fondos. Seguía cocinando, limpiando mesas, organizando juegos, como al principio, con las mangas arremangadas y el alma abierta. Cristiano le ofreció cargos, títulos, viajes, pero ella prefería quedarse cerca de la gente, en lo simple. Eso la hacía aún más valiosa, más auténtica, más humana en un mundo que muchas veces olvida lo importante. Y cada día que pasaba, él se sentía más convencido de que conocerla había sido un regalo del destino. La prensa empezó a notar la presencia de Claudia junto a Cristiano en algunos eventos de la fundación. Muchos especulaban, inventaban historias, pero ella se mantenía en silencio, fiel a su verdad. Cristiano la protegía del ruido mediático, sabiendo que su grandeza no necesitaba escándalos ni titulares. Le pidió permiso para contar su historia en un documental que la fundación estaba preparando. Claudia dudó, pero aceptó con la condición de que no fuera sobre ella, sino sobre la importancia de ayudar. «No quiero fama, solo quiero que otros vean que hacer el bien es posible», dijo con firmeza. El documental fue un éxito, y miles de personas comenzaron a inspirarse con su ejemplo. Llegaban cartas, mensajes, personas deseando ser voluntarias o replicar sus acciones en otros países. Claudia seguía trabajando como siempre, pero ahora con una luz nueva brillando a su alrededor. Y aunque no lo decía, en su interior agradecía a aquella noche lluviosa por haberlo cambiado todo. Un año después de aquella noche, Claudia organizó una cena benéfica para las familias del barrio. Cristiano, Mateo y todo el equipo de la fundación estaban allí, compartiendo risas y abrazos sinceros. Ella caminaba entre las mesas, saludando a cada persona por su nombre, como si fueran parte de su familia. Los niños la seguían como si fuera una heroína, alguien que los entendía de verdad. Cristiano la observaba desde lejos, con orgullo y una emoción difícil de ocultar. Se acercó a ella, le tomó la mano y dijo: «Gracias por enseñarme lo que es el verdadero impacto». Ella sonrió, mirando el salón lleno de gente feliz, y respondió: «Yo solo di una sopa y amor». Y tal vez era cierto, pero todos sabían que había dado mucho más que eso. Había dado tiempo, fe, entrega y una nueva forma de ver el mundo.
y sin saberlo, se había convertido en el corazón de una revolución silenciosa. Cristiano decidió hacer algo que jamás había hecho, dedicarle un partido benéfico en su honor. El estadio estaba lleno, y antes del inicio, pidió silencio para hablar al público. Contó la historia de Claudia, desde aquella noche hasta el trabajo que realizaba ahora. La presentó como una inspiración, como un ejemplo de que los héroes no siempre usan capa. Cuando ella fue llamada al centro del campo, miles de personas se pusieron de pie para aplaudirla. Claudia, visiblemente emocionada, caminó con humildad, con lágrimas que no intentó ocultar. No por vanidad, sino por sentir que su historia podía tocar otras almas. Cristiano la abrazó frente a todos y dijo al micrófono: ella salvó a mi hijo y me cambió la vida. Y aunque el partido fue memorable, lo que todos recordaron ese día fue la fuerza de la bondad. Una camarera anónima que, con un solo acto de amor, transformó destinos. Tras el partido, Claudia volvió a su vida cotidiana sin dejar que la fama alterara su esencia. Seguía caminando por las calles del barrio, visitando casas, llevando comida, escuchando historias. La gente la reconocía ahora, pero ella seguía saludando con la misma sonrisa de siempre. Cristiano le ofreció mudarse a una casa más grande, más segura, pero ella se negó respetuosamente. Mi lugar está aquí, donde puedo servir, donde me necesitan, dijo con convicción. Él no insistió, sabiendo que Claudia no se movía por comodidad, sino por propósito. Mateo continuaba visitándola, y ella le enseñaba a cocinar, a servir, a mirar al otro con compasión. Había entre ellos un lazo irrompible, hecho de recuerdos y cuidado sincero. Cristiano entendía que su hijo tenía en Claudia a una segunda madre, una guía silenciosa. Y eso le daba paz, una paz que no había sentido en muchos años. La fundación creció, expandiéndose a otras ciudades, pero el modelo seguía siendo el mismo: amor y humanidad. Claudia formaba a nuevos voluntarios, les hablaba de la importancia de escuchar antes de actuar. No vinimos a salvar a nadie, decía, vinimos a caminar con ellos, a ser parte de sus historias. Su enfoque cautivaba a todos, no era asistencialismo, era acompañamiento verdadero. Cristiano, desde la distancia, seguía cada paso del proyecto con admiración renovada. Sabía que sin Claudia, nada de eso habría sido posible, ni siquiera imaginable. La historia que comenzó en una noche lluviosa había encendido fuegos en muchos corazones. Había cambiado la forma en que la fundación entendía el servicio, haciéndolo más humano. Y todo eso partió de un gesto simple, un acto puro, sin testigos ni expectativas. Solo una mujer, un niño, y la voluntad de hacer lo correcto. Un día, un grupo de periodistas internacionales visitó Lisboa para grabar un especial sobre la fundación. Querían entrevistar a Claudia, mostrar su historia como símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Ella aceptó con humildad, dejando claro que no quería protagonismo, solo hablar desde el corazón. Durante la entrevista, contó su historia sin adornos, tal como había sucedido. Habló de su hijo fallecido, de la noche con Mateo, y del hombre que apareció para cambiarlo todo. Pero sobre todo, habló de cómo cualquier persona puede hacer una diferencia, sin importar su rol. El mundo no necesita más héroes, necesita más humanidad, dijo con voz firme. El reportaje se volvió viral, y miles de personas comenzaron a escribirle desde distintos países. Claudia leía cada mensaje con emoción, sorprendida de cómo su historia había cruzado fronteras. Pero en su interior, seguía siendo la mujer que ofrecía sopa caliente a quien lo necesitara. Con el tiempo, Claudia comenzó a escribir un libro con sus vivencias, animada por Cristiano y Mateo. Lo hizo en las noches, después de trabajar, recordando cada detalle con una mezcla de dolor y gratitud. El libro no hablaba de ella como heroína, sino de las personas que había conocido en el camino. Historias de madres solas, niños abandonados, ancianos olvidados, todos con un brillo en el alma. Su intención no era vender miles de copias, sino tocar una sola vida más, aunque fuera una. Cristiano le ayudó a publicarlo sin firma de autor visible, tal como ella lo pidió. El libro se tituló Una sopa, una noche, una vida, y pronto conmovió a miles de lectores. Cada página respiraba verdad, amor y esperanza, como un susurro directo al corazón. Claudia no esperaba reconocimiento, pero los abrazos de desconocidos en la calle hablaban por sí solos. Había dejado una huella, sin proponérselo, simplemente siendo fiel a lo que era. Años pasaron, y Mateo creció, convirtiéndose en un joven sensible, generoso y sabio para su edad.
Siempre decía que Claudia le había enseñado a ver el mundo con otros ojos, sin prejuicios ni miedo. Cristiano, orgulloso, reconocía que mucho de lo que su hijo era, se debía a aquella noche. El vínculo entre los tres se fortaleció con el tiempo, como una familia que el destino unió sin sangre. Mateo estudiaba para ser trabajador social, inspirado por lo que vivió y aprendió en su infancia. Claudia lo apoyaba en todo, sin imponer, solo estando cerca, como una raíz silenciosa. Ella, aunque más cansada, seguía activa en los barrios, con la misma entrega de siempre. No necesitaba títulos ni discursos, su presencia era suficiente para cambiar el ambiente. Cristiano le ofreció retirarse, descansar, pero ella respondía con una sonrisa. El día que deje de servir, ese día dejaré de ser yo. Una tarde, en una reunión de la fundación, Claudia fue sorprendida con un reconocimiento especial. Todos los voluntarios, niños y familias que ayudó estaban allí, reunidos en secreto para homenajearla. Cristiano tomó el micrófono y dijo: hoy no celebramos un logro, celebramos un corazón. Ella no pudo evitar llorar al ver tantos rostros conocidos, tantos abrazos reunidos en un solo lugar. No le gustaba ser el centro de atención, pero esa vez aceptó con humildad y emoción verdadera. Recibió una placa con su nombre, pero más que eso, recibió cientos de cartas de agradecimiento. Palabras sinceras, dibujos de niños, pequeños regalos hechos a mano, todos con un mensaje común: gracias. Claudia entendió entonces que su vida había valido la pena, no por lo que logró, sino por lo que dio. Cristiano se acercó, la abrazó y le susurró: tú cambiaste el mundo, sin buscarlo siquiera. Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió: solo traté de no fallarle al amor. A medida que envejecía, Claudia comenzó a preparar a nuevas líderes dentro de la fundación. Quería asegurarse de que el espíritu original del proyecto sobreviviera más allá de su presencia. Escogió a jóvenes con corazón, no con diplomas, personas dispuestas a escuchar, a ensuciarse las manos. Cristiano la apoyaba en cada decisión, sabiendo que ella tenía un instinto que no se enseñaba. La fundación tomó su nombre en secreto, Clara Luz, como la llamaban los niños en el barrio. Ella no lo supo hasta años después, cuando vio el cartel en una sede nueva. Se emocionó profundamente, pero pidió que el foco siguiera siendo la comunidad, no ella. No me inmortalicen, inmortalicen la bondad, dijo, firme y amorosa como siempre. El legado estaba asegurado, no por estatutos, sino por el ejemplo vivo de su entrega. Y Claudia seguía, paso a paso, enseñando con su presencia más que con sus palabras. Un día, mientras paseaba sola por el barrio, fue detenida por una joven que le pidió un abrazo. La muchacha le explicó que, de niña, había recibido comida de ella cuando no tenía que comer. No lo recuerda, pero usted me salvó, dijo, con los ojos llenos de lágrimas sinceras. Claudia la abrazó sin decir nada, sintiendo que esa era la verdadera recompensa de su vida. No eran premios ni reconocimientos, sino momentos como ese, donde el alma se encuentra con otra alma. Recordó entonces todas las veces que pensó en rendirse, en dejarlo todo por cansancio o dolor. Y comprendió que cada acto de amor había dejado una semilla, incluso si no lo había visto crecer. Cristiano la llamó esa noche, como si hubiera presentido algo, y hablaron por horas de la vida. Ambos sabían que estaban llegando a una nueva etapa, pero no sentían miedo, solo gratitud. Habían recorrido un camino juntos, inesperado y profundo, tejido con hilos invisibles de bondad. Los últimos años de Claudia fueron tranquilos, rodeada de amor, respeto y mucha paz interior. Ya no trabajaba tantas horas, pero seguía visitando a las familias, sentándose con ellas, escuchando. Cristiano la llamaba cada semana, y Mateo la visitaba siempre que podía, como un hijo devoto. Ella decía que no temía a la muerte, porque había vivido con propósito, con sentido y verdad. Un día, escribió una última carta dirigida a la fundación y a todos los que la conocieron. En ella decía: no hagan monumentos. Sigan sirviendo, sigan escuchando, sigan amando sin medida. Claudia partió en silencio, sin titulares, como había vivido, sencilla, luminosa, inmensa en lo invisible. El barrio la despidió con velas, flores y canciones, como si se fuera una reina del pueblo. Cristiano lloró como un niño, sabiendo que había perdido a una de las personas más importantes de su vida. Pero también sabía que su luz seguiría brillando, en cada gesto de amor sin condición. Años después, Mateo tomó la dirección de la fundación, guiado por el ejemplo eterno de Claudia. Cada decisión que tomaba la pensaba con una simple pregunta: ¿qué haría ella en mi lugar? Cristiano, ya mayor, miraba con orgullo cómo su hijo y la obra de Claudia seguían vivos y creciendo.
La historia de aquella noche lluviosa se convirtió en una leyenda contada en escuelas, plazas y hogares. Una sopa, una manta, un gesto de amor, decía la gente, recordando cómo comenzó todo. La sede central de la fundación tenía una foto de Claudia en la entrada, con una frase suya. ¿Haz el bien? Siempre. Aunque nadie esté mirando. Y quienes entraban allí, sabían que no iban a un edificio, sino a un lugar donde el alma respiraba. Cristiano solía sentarse frente a esa imagen y agradecer en silencio por haberla conocido. Porque Claudia no solo salvó a su hijo, salvó también lo más humano que había en él.